Buenos días para todos los asistentes. Mi nombre es Viviana Cantillo y les doy la bienvenida a este espacio de carácter académico, un evento organizado por la Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, ACEDUIS, capítulo Boyacá. En esta oportunidad hablaremos sobre coeficiencia y responsabilidad social en la transición energética y para ello contamos con la presencia del ingeniero Ismael de la empresa G. Jaimes Ingenieros S.A., una empresa de ingeniería especializada con 41 años de trayectoria. Es una de las empresas más grandes de Colombia, ha participado en cientos de proyectos a nivel nacional e internacional con el propósito de contribuir al desarrollo del país. Ingeniero Ismael, bienvenido a este espacio. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a Service Boyacá y aquí como egresado estamos a la orden. Gracias, ingeniero. También contamos con la participación del doctor Carlos Arrup, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía. Doctor Carlos, bienvenido. Buenos días, Viviana. También nuevamente muchas gracias a Service por la invitación. Gracias, doctor. Empezando con nuestro espacio, quisiéramos hablar un poco. Ingeniero Ismael, cuéntenos un poquito sobre su experiencia y la evolución que ha tenido J. Jaimes Ingenieros S.A. en estos 41 años de trayectoria. Pues mira, yo soy egresado de 1983 de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y pues toda mi vida profesional, que ya van bastanticos años, se ha desarrollado en la ejecución, diseño, ejecución de proyectos pues de todo tipo, ¿no? De generación, de oil and gas, y en los últimos 4 o 5 años, 6 años de proyectos renovables, entonces en la parte de renovables. Pues la empresa ha crecido de la misma forma como yo he crecido. Yo llevo 25 años ahí en la empresa y pues cuando yo entré era una empresa pequeña, empezaba a dar sus primeros pasos para empresa mediana y hoy en día pues sí realmente es una empresa grande, oscilamos entre 1.600 y 2.000 empleados, 400 fijos, los otros dependiendo de los proyectos. Y bueno, hemos trasegado en estos 41 años por todas partes de Colombia y los alrededores desde sin México, de ahí para abajo y hasta abajo, hasta Bolivia, sin incluir a Chile y Argentina. Entonces hemos estado en todos esos países haciendo proyectos y con un trasegar ya bastante, ya estamos en la segunda o tercera generación de los ingenieros de J. Jaimes. Contamos con una plantilla como de unos 35 ingenieros de la UIS, de todas las disciplinas y profesionales de diferentes áreas. Entonces, esa ha sido más o menos la evolución que hemos tenido. Gracias, ingeniero. El ingeniero Isnardo tiene una pregunta para usted en este momento. Ingeniero Isnardo tiene la palabra. Gracias. No, yo pienso que, bueno, primero saludarlos a todos y desde luego resaltar este accionar de J. Jaimes. La conocemos desde hace un buen tiempo y me alegra mucho que esté ya en estos niveles de empresa grande en el país, en la generación y todos los proyectos que tienen que ver con energía. De verdad que es importante esto. Gracias. Ingeniero Raúl, tiene la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues igualmente el agradecimiento para Ismael y para el doctor Carlos por su acompañamiento en este evento. Pues estamos a pocos días del 8º Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía y es propicio pues hacer como esta presentación, porque J. Jaimes Ingenieros es una compañía que ha incursionado con fuerza en estas propuestas, con todas estas, con montajes y con iniciativas interesantes. Y pues su historia pues, es muy interesante porque ha trabajado pues en montaje de plantas hidráulicas, de plantas térmicas, de otras plantas industriales y ahora con estas novedades que nos está presentando, pues es muy oportuno que nos cuenten un poco sobre ese desarrollo.
Entonces, pues para conversar sobre eso vamos a invitar inicialmente al ingeniero Isnardo que pues vaya como haciendo el contexto de lo que es la temática que vamos a tratar. El título que le hemos dado a esta presentación pues es Ecoeficiencia y Responsabilidad Social en el marco de la transición energética, o sea, una temática pues de mucha actualidad y pues vamos a aprovechar estos minutos para conversar sobre ello. Adelante, Isnardo. Micrófono, Isnardo. Sí, este concepto de coeficiencia, pues que digamos que define como los menos recursos para producir las mismas cantidades de, de bienes o de servicios dentro de la transición energética, pues me parece a mí que es lo que se ha venido haciendo desde hace rato, ¿no? Yo creo que todas las empresas, organizaciones, la comunidad académica, desde hace rato vienen hablando de este concepto de coeficiencia, ¿no? Por ejemplo, de eficiencia energética y cosas de estas. Y yo creo que ese es un paso obligado y primario para entrar en lo que es la transición energética. Porque si bien es cierto, pues, por ejemplo, los combustibles como el gas o el petróleo, pues es mejor tenerlos y de pronto no necesitarlos que no tenerlos y tener que importarlos, por ejemplo, siempre ha sido así. Pero siguen siendo la fortaleza para digamos, impulsar la transición a través de otros tipos de energías como el sol, el mar, el aire, la gravedad, que todavía no pueden resolver el problema grande de consumo y de demanda, ¿sí? Entonces, me parece a mí que dentro de este concepto de coeficiencia, de eficiencia energética, pues hay que hacer, como dicen los españoles, una transición inteligente y flexible. Y dentro del concepto de inteligente, me parece a mí que hay que progresar mucho más en la investigación, porque hay mucho por descubrir aún, ¿no? Es decir, esta parte del uso de energéticos todavía se requiere de mucha investigación. Y entonces necesitamos primero pues una intervención mucho más precisa del Estado en términos de políticas de regulación o de normatividad para poder ir hacia la descarbonización, que seguramente no va a ser total ni va a ser muy rápido. Esto debe ser tal vez, como dice, inteligente y flexible, ¿cierto? Y entonces, insisto, en el fortalecimiento de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, para la industrialización inclusive, y el aprovechamiento de todas las oportunidades y recursos disponibles que tenemos y poder ir hacia la transición energética. Eso sería como mis comentarios preliminares. Bernardo, si me lo permiten, hago algunas ampliaciones de lo que acabas de decir. Importantísimo, nosotros estamos en una etapa, venimos en una etapa de hace unos 10 años con tibieza, pero con fuerza hace unos 5 años, eh, impulsando la transición energética, ¿cierto? De pasar mentalmente y físicamente de los combustibles fósiles a otras maneras de producir energía que sean más amigables con el medio ambiente. Pero tú has dicho algo que es muy importante y es que no podemos desconocer los recursos que tenemos. Nosotros no podemos despreciar el carbón que tenemos, no podemos despreciar el petróleo que tenemos. Todavía tenemos que seguir dependiendo de eso un poco de años, yo diría 30 años por lo menos. Entonces, porque esas son las fuentes de riqueza y porque ante una emergencia, como está sucediendo en Europa, donde les cortaron el gas, les tocó devolverse a las plantas nucleares, aunque ya las habían desechado, y les tocó volver a pensar en el carbón. Entonces, eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Y otro aspecto muy importante con respecto a lo que estabas diciendo es que los gobiernos, pues a los gobiernos llegan personas con buenas capacidades, pero muchas veces sin la experiencia de la dinámica de lo que está pasando en cada uno de los sectores.
y nos corresponde a nosotros como ingenieros, como agremiados de ACEDUIS, de la Cámara Colombiana, de Hacienda, de todas estas empresas que asocian, nos compete asesorar, apoyar, instruir, capacitar en las formas que vaya evolucionando toda la tecnología para que la reglamentación pues vaya acorde con eso y no vaya rezagada con respecto a los temas que se están dando y se están presentando. Nosotros como un país biodiverso tenemos muchas posibilidades de acercar energías en varios frentes. Hoy en día se está atacando mucho el eólico, el solar, algunos otros pinos en biomasa, algunos otros pinos en biogás y ahora estamos empezando a trabajar en hidrógeno y en almacenamiento en baterías. Son los temas novedosos de este momento, pero hay que ir más adelante. O sea, el llamado es que los egresados, los ingenieros, los gremios, tienen que hacer esa tarea, tenemos que hacer esa tarea de ir apoyando a esos gobiernos que entran y salen para que se sintonicen rápidamente con el avance de la tecnología y con la reglamentación que permita ejecutar los proyectos. Hoy en día todos estos proyectos tienen que ir de la mano de la parte ambiental, tienen que ser ecoambientales o ecoeficientes. Entonces eso implica una buena alianza entre la tecnología y la menor afectación posible al medio ambiente. Pero, repito, no implica cerrar la puerta a los recursos que tenemos. Nosotros no podemos darnos el lujo de despreciar el carbón que tenemos aquí en el altiplano o despreciar el carbón que tenemos en la Guajira y decir, no, carbón ya no más. Lo que tenemos que es avanzar en tecnologías que hagan que el impacto de esos combustibles fósiles sea el menor posible y esté dentro de las normas. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no acabar con los recursos porque los recursos los vamos a necesitar, sobre todo un país como nosotros que no somos un país rico o somos ricos pero no sabemos explotar los recursos. Entonces tenemos que en paralelo ir viendo cómo nos transformamos hacia esas tecnologías sin perder el norte de los recursos que tenemos. Gracias, ingeniero. Nos gustaría también conocer un poco cómo ha sido esa participación de J.E. Jaimes Ingenieros en ese proceso de transición energética. Pues mira, en nosotros, como algunos de ustedes saben, nosotros, esta empresa inició hace 41 años, particularmente en el sector eléctrico y como contratistas de construcción. Después nos fuimos ampliando a civiles, a mecánicos, a instrumentación, a control. Y en un momento dado ya estábamos al frente de todas las disciplinas de ingeniería que se requieren para ejecutar proyectos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, después nos fuimos volviendo lo que aquí llamamos en el argot de nosotros los EPCistas, o sea que hacemos la ingeniería, las compras y la construcción y la puesta en servicio de las plantas. Y después de eso, entonces nos volvimos inversionistas, entonces somos contratistas, EPCistas e inversionistas, porque en algunos proyectos, particularmente con la UME y con Ecopetrol, hemos participado y ganado en esas convocatorias de venta de energía o de construcción de infraestructura y hemos pues, desarrollado los proyectos con recursos propios, como es el caso de la subestación de 230 G de Tuluní con sus líneas asociadas, Betania y Mirolindo, como es el caso de la generación que le vendemos energía a Ecopetrol en Tibú, en Barranca, con 2 centrales allá y en Tibú con una central allá y le vendemos energía hace como unos 13 o 14 años. Y como es el caso del proyecto de San Juan del Cesar en La Guajira, que desarrollamos el año antepasado y que lo entregamos operando el 31 de diciembre, que también era un proyecto de inversión.
Después de eso, el mercado nos ha ido llevando a ampliarnos en otros sectores, en el sector de comunicación, en el sector industrial, oil and gas de toda la vida. Y después, con buena visión, el ingeniero Enrique Jaimes, gerente general de JE Jaimes, hace por ahí en el 2013, tuvo la idea dijo, aquí se van a desarrollar las energías renovables dentro de poco, dijo en el 2013. Entonces vamos a mandar a 4 funcionarios a España que hagan un máster en gestión y desarrollo de proyectos de energías renovables. Nos enviaron, nos graduamos en el 2014 y después cuando vinimos empezamos a armar la división o la gerencia de energías renovables solamente con la teoría y empezamos con un proyecto propio en un lote que nos quedó del proyecto de Tuluní, en Chaparral, y ahí empezamos a meternos en el tema. Luego nos asociamos con una empresa extranjera para poder tener la experiencia para participar. Hicimos unos proyectos con ellos y así fuimos entrando y hoy en día pues tenemos conformada una división de energías renovables, una gerencia de energías renovables y hemos hecho 8 proyectos de diferentes capacidades. El mayor de los que hemos hecho es de 60.8 megavatios y en este momento estamos terminando 2, uno de 24 y uno de 27 en Puerto Gaitán Meta para para una empresa china que se llama Trina Solar. Entonces esa evolución se ha ido dando. Si ustedes me permiten, un momentito yo ambiento lo que estoy diciendo con algunas slides. Un segundo las presentamos aquí. Entonces, pues, ahí están viendo la pantalla. Sí. Sí, señor. Señor, pero le puede dar modo presentación, Ismael, Ahí la están viendo en toda presentación. con la Está en modo presentador. ¿Sí están en modo presentación ya? No, presentador. Ahí. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, esto es, digamos que hoy en día hay mucho debate porque las cosas en el país funcionan como por oleadas, como por modas y en el mundo también. Entonces, nosotros tuvimos una época brillante del petróleo. Ustedes, compañeros que son ingenieros, también se acuerdan y habrán trabajado en empresas muy apegados o muy paralelo con el sector del petróleo. Y esto tuvo su aspecto máximo en unos años anteriores. Y de hace unos años para acá, pues venimos dándole mucha fuerza a lo que es el viento y el sol para aprovechar esa energía. Paralelo con eso, pues se desarrollan un poco de cosas que van paralelos con las cosas que van apareciendo, ¿cierto? Nosotros hace 25 años o 20 años no teníamos en las obras sino un ingeniero residente y un administrador, y ese ingeniero residente hacía lo de ambiental, lo de salud ocupacional, lo de medio, lo de social, y ellos hacían todo 2 personas. Hoy en día, un trabajo de esos mismos equivalente, pues tiene ingeniero mecánico, civil, eléctrico, social, ambiental, biólogo, arqueólogo, tiene una cantidad de gente, administrador, entonces tiene una cantidad de gente. Entonces, esta diapositiva que presento acá, solamente para mostrar que pues le estamos dando mucha importancia a la energía que puede entregarnos el sol, que es una fuente inagotable. Lo que tenemos es que saber aprovecharla y que tenemos una irradiancia del orden de 1400 vatios por metro cuadrado arriba de la atmósfera, en la capa superior de la atmósfera. Y si comparamos el potencial de las energías comparadas unas con otras, pues podemos ver aquí en esta gráfica que el sol pues es el que tiene una mayor potencial
y comparado con todas las otras que son muy pequeñas, y sería capaz teóricamente de suplir la demanda mundial que serían 16 teravatios, y él tiene capacidad para producir 23.000. Entonces, y en estas circunferencias o esferas que tenemos aquí, vemos el petróleo, el gas, lo eólico, todas las otras. O sea, esto para mostrar que el potencial que tiene el sol con respecto a las otras energías, pues es muy alto, y lo que tenemos es que desarrollar tecnologías para poderlo aprovechar. Hay que tener en cuenta también que, como todo en la vida, todas las cosas tienen sus más y sus menos. Todas las cosas tienen acción, reacción, positivas y negativas. Si nosotros seguimos a la rata que se viene desarrollando todas estas energías renovables y particularmente esta energía solar, en 20 años vamos a tener un poco de campos que hoy en día son campos verdes con agricultura. Lo vamos a tener cubiertos de chatarra, de paneles viejos que ya no funcionan, y hay que ver qué hacemos con todo ese poco de material de vidrio y de aluminio que tenemos que disponer, porque habrá muchos megavatios instalados que ya salen y hay que reemplazarlos por nuevas tecnologías. Esta tecnología avanza muy rápido, y de un año a otro hay bastantes cambios. Cuando nosotros estuvimos estudiando en España en el 2014, estábamos hablando de paneles solares de 250 vatios, y era una novedad tener paneles solares de 300 vatios, y estamos hablando de aerogeneradores de entre 500 y 800 vatios, 800 kilovatios. Entonces, hoy en día estamos hablando de paneles hasta 650 vatios, los que eran de 300 vatios, y estamos hablando de aerogeneradores hasta de 6 megavatios. Entonces, pueden ustedes entender que esa tecnología ha venido avanzando, la eficiencia ha venido avanzando, todo ha venido avanzando, pero a una velocidad impresionante. Entonces, con respecto a lo que es el sol como tal, pues fíjese que aquí en esta gráfica se muestra que lo que es la Tierra, aquí encima de la Tierra, aquí en todo el borde de la Tierra, nosotros tenemos una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, y cuando le metemos la dispersión que tiene por la capa atmosférica, tenemos arriba 1350 vatios por metro cuadrado. Entonces, hoy en día estamos poniendo paneles solares encima de superficies sobre la Tierra, buscando que seamos eficientes con esos 1000 vatios por metro cuadrado, y pues al llenarlos sobre mucha superficie, pues vamos a tener plantas grandes que nos permiten suplir energía todavía no constante. Es una energía que no, es una energía del día, porque en la noche no está, porque no tenemos sol, y no es firme. En el argot de la reglamentación se llama una energía no firme, porque no es las 24 horas. Pero en todo caso, lo que mostramos acá es que el sol como fuente de energía es muy potente, hay que aprovecharlo, y pues sería capaz, si tuviéramos la tecnología, de poder suplir toda la demanda de la Tierra con solamente la energía que emite el sol. No perdamos de vista esta gráfica, en el sentido de que aquí sobre la superficie de la Tierra tenemos 1000 vatios por metro cuadrado en la zona del Ecuador, y aquí en la parte de arriba, pasando la capa atmosférica, tenemos 1350 vatios. O sea, un poco mayor la energía. Y si nos acercáramos más al sol, pues aquí tendríamos unas fuentes mucho más altas. Lo que pasa es que ya no es práctico tenerlas. Me hacían la pregunta, Viviana, de cómo nos hemos ido desarrollando. Entonces nosotros empezamos como te decía al principio, a explorar unos proyectos propios, a hacer desarrollos de proyectos propios, un proyecto de 8 megavatios, un proyecto de 30 megavatios, un proyecto de 5 megavatios. Y luego, para poder ganar proyectos, nos asociamos con una empresa para hacer en paralelo con ellos mientras teníamos la experiencia. Y así pues hemos hecho algunos proyectos.
Aquí les puedo mostrar, este fue un proyecto de biocombustibles en el llano, en San Martín, donde en una empresa de palma, de aceite de palma, tomamos los gases provenientes de la cascarilla del aceite de palma, sí, del aceite de la palma, cascarilla de la palma, se pudre, produce gas metano con azufre, se mete a un biodigestor, nosotros tomamos ese gas de ahí de ese biodigestor, lo pasamos por un filtro, le quitamos el H2S, o sea, la parte de azufre, lo secamos y lo metemos a un generador. Y entonces este es un proyecto de recuperación donde se estaba quemando a la atmósfera un biogás y aquí lo hemos recuperado, le hemos quitado el azufre, lo hemos secado y hemos producido 650 kilovatios que se producen allá y se utilizan para el mismo proceso de la fábrica. Entonces es un proyecto de eficiencia energética que ayuda ambientalmente a utilizar un combustible que estaba quemando en una tea y que ahora se está aprovechando para producir energía. Este es una foto que muestra la inauguración de la Parque Solar Llanos 4 de 24 megavatios y Llanos 5 de 27 megavatios, que está recién inaugurado. Lo inauguró el ministro hace como un mes y está pues operando. En este momento estamos en la parte final de ya la entrega final del proyecto. Aquí pues algunas fotos cuando hablábamos allí en la presentación que hacía Raúl de la responsabilidad social de J.E. Jaimes en las fuentes no convencionales de energías renovables, hemos aprovechado este punto de pasar a trabajar en energías renovables para impulsar el trabajo de las mujeres en las obras, darle más impulso, y en estas obras tuvimos nosotros una proporción del 38% de mujeres en toda la obra, que fue una buena capacidad, una buena participación. Teníamos por lo menos unas 150 mujeres trabajando, la mayoría de ellas cabeza de familia, en la instalación de paneles, en la selección de tornillerías, en el montante de los ejes, trabajando a la par como con los hombres. Eso fue concertado, ellas lo pidieron y la sociedad, la comunidad pues estuvo muy satisfecha de que pudieran reemplazar hombres en un 38% en una obra que tenía 600 personas operativas, y de esas 600, 150, 180 eran mujeres. Y ahí podemos ver en diferentes actividades, en las actividades de ayudantes de hincado, en la colocación de paneles, en la instalación de ejes, en la alineación de tal. Tenemos algunas conexionistas, entonces ahí las vemos muy orgullosas, trabajando con sus botas puestas, embarrándose, todas ellas madres solteras, cabezas de familia, que en estos proyectos les benefició mucho porque el salario que se pagaba era un salario bastante, casi el de Ecopetrol. Entonces trabajaron 6 meses algunas, 4 meses algunas otras, y ahí se le dio esa participación femenina desde el punto de vista de responsabilidad social, lo cual nos hizo sentir muy orgullosos de poder contribuir con el trabajo que estábamos haciendo a que la comunidad también se beneficiara de esta manera. Esta es otra planta que hicimos en San Fernando, ahí en Castilla Meta. Esta está dentro de las instalaciones de Ecopetrol en la estación San Fernando. Es una planta de 60.8 megavatios y se hizo también con buen éxito. La inauguró el presidente Duque el año pasado en octubre. Y bueno, ahí superamos todas las vicisitudes que siempre se presentan cuando está uno trabajando en el sector petrolero, pero finalmente se hizo el proyecto y se dejó bien todo con respecto a eso. Otros proyectos como San Fernando también, ya cuando está terminado, todo lleno de paneles, y cuidando el medio ambiente, tratando de no afectar, que las áreas que
Fíjese que aquí cuando ya se termina otra vez se ve pasto por todas las áreas que se fueron interviniendo, queda otra vez recuperado y solamente se ven los paneles en las áreas que están ocupadas por ellos. Eso es como una visión así rápida de esta evolución, de lo que hemos venido haciendo y de cómo nos fuimos metiendo en el sector de las energías renovables. Gracias, ingeniero Ismael, por esta valiosa información. Doctor Carlos, nos gustaría escuchar sus apreciaciones con respecto a esta intervención del ingeniero Ismael. Pues muy interesante, Ismael. Muchas gracias por esa presentación. Pues conozco a J.E. Jaimes, es una de las empresas más importantes afiliadas a la Cámara Colombiana de la Energía y pues es una empresa, un ícono, digamos, del sector. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a Ismael, ya que ha vivido toda la evolución en este tema de las renovables. Y yo estoy seguro que hace 15 años lo veían de una manera diferente. Veo que hay un compromiso, y ahí nos mostró Ismael un compromiso muy grande de J.E. Jaimes en el tema de trabajar en este sector y de formar al personal y de trabajar. Pero quisiera preguntarle si cómo ve el resto del sector, las empresas del sector, digamos, no hablando de las grandes multinacionales, sino las empresas medianas, colombianas, que trabajan en este sector, si ya están viendo esto como una realidad y si hay un compromiso técnico también de desarrollarse y de trabajar y de impulsar este tema, que yo creo que es una tendencia que no tiene reversa, ¿no? Todo este tema de las energías renovables, sin lugar a dudas, a nivel mundial no tiene reversa. Como decía Ismael, no se puede acabar el carbón y el gas de un momento a otro. Seguramente eso es un reemplazo que va a ser paulatino. Faltan todavía muchos años, pero esta es una línea que sin lugar a dudas entró para quedarse y para desarrollarse. Entonces yo quisiera preguntarle su percepción, sí, cómo ve desde el punto de vista técnico y profesional el compromiso de las empresas en este proceso de la transición energética, Ismael. Y esto tiene esa pregunta muy importante y la hemos estudiado aquí al interior de la empresa. A ver, el proceso es el siguiente. Como no hay experiencia, pues las empresas no te creen para poderte contratar, ¿cierto? O sea, si no hay experiencia, no te contratan. Al no haber experiencia, pues, ¿qué es lo que pasa? Que una empresa extranjera viene, trae el nombre, trae un grupo pequeño y entonces te subcontrata. O sea, tú terminas haciendo el trabajo, pero subcontratado porque esa empresa es la que está poniendo el nombre ante el cliente final. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que yo observo? Nos, nos estamos poco a poco liberando, ¿cierto? O sea, poco a poco primero nos tenemos que asociar, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo experiencia y después ya podemos competir con esas empresas. Es una misión importante y ya que está Carlos aquí con la cámara, hay que impulsar a través de los gremios, Andesco, la Cámara 100, la Cámara de Comercio de Bogotá, todas las cámaras, hay que impulsar para ir nacionalizando todas estas tecnologías, aprendiéndolas y que el cliente se concientice que finalmente el que está ejecutando el trabajo es el mismo local. Está subcontratado por ese chino, por ese español, por ese italiano, por ese alemán. Esa transición se viene dando. La pregunta es cómo veo a las otras empresas. Yo lo veo que vienen también avanzando. Ya van apareciendo empresas que están haciendo trabajos. Este tema de las energías renovables está dividido en la siguiente manera. Muy fuerte eólica y fotovoltaica. En eólica, todo lo que es la torre eólica y el generador eólico es una cosa que necesita unas grúas muy especiales, muy grandes, no las tenemos en el país, entonces eso está asociado con el proveedor de los aerogeneradores. Casi siempre él hace esa instalación. Pero a partir de allí, todo lo que es las vías, las zanjas, la plataforma para las grúas, la subestación, todas las instalaciones de ahí fuera de la torre son perfectamente ejecutables por compañías colombianas, perfectamente, no hay que tener ningún miedo, es pura logística y bueno, infraestructura y plata para poderle meter, pero eso es ejecutable. En la parte de energía solar, este negocio está dividido en tres paquetes. Un paquete residencial,
pequeñas capacidades hasta 10 kilovatios, el que quiere poner en la finca, el que quiere poner en la casa, el que quiere reemplazar 3 kilovatios de su casa para la parte donde es más costosa, el de la costa que quiere reemplazar el aire acondicionado porque le vale mucha plata pagarle la energía a la empresa de energía y entonces ponen unos paneles solares. Ese negocio de residencia es un negocio pues que todavía no avanza como debiera ser, va muy tímidamente, tiene una reglamentación estricta, no es que lo voy a poner y ya, me toca certificarme RETIE y ahí está el primer escollo porque si tengo que certificarme RETIE, pues me toca que organizar las instalaciones de mi casa y entonces no las tengo organizadas y tengo que pagar un inspector y luego tengo que pagar un técnico para que me ponga eso a tono y entonces eso me hace desistir de reemplazar la energía que tengo hoy en día por energía solar. Entonces, ese es un escollo fuerte que está ahí, que impide que uno con la alegría que dice voy a poner energía en mi casa, lo haga porque la reglamentación no se lo permite, o sí se lo permite, pero le exige bastante y usted no, como no está metido en el área, pues le cuesta y eso no quiere que le cueste más, entonces no se mete. Luego viene otro sector que es el sector de los centros comerciales y las industrias, que son los techos solares o bodegas, parqueaderos, bodegas, centros comerciales, que son superficies que están oscilando en potencias entre 100 kilovatios y 1 megavatio, 1000 kilovatios. eh, Centros comerciales que que quieren reemplazar parte de la facturación. Fíjese que el negocio de los precios de la energía en la fuente, que es en la generación, pues cuesta mucho menos, ¿cierto? O sea, en la fuente cuesta el orden de 200 pesos, 230 pesos, 250 pesos, dependiendo de la época y la bolsa, el kilovatio hora. Pero en el uso, en el usuario final, esa tarifa se convierte de 250 pesos a 600, a 700, a 800 y a los precios que tenemos hoy en día que hacen que esté protestando algún sector de la sociedad por los altos costos de la energía. Entonces, cuando este negocio se ataca en el usuario final, pues el beneficio que se observa es mucho mayor y este es un negocio intermedio que se presenta, que es que alguien, una empresa con una mediana capacidad de financiación, le ofrece al dueño de la bodega, yo le pongo energía solar, reemplazo 50 kilovatios o 100 kilovatios de su energía y usted me la paga no a 500 pesos que la está pagando a Codensa, sino me la paga a 20% menos que ese valor. Y usted no va a poner plata, usted solamente pone el techo y me da el permiso para que yo le instale mis paneles y mi sistema y yo le facturo mensualmente. Entonces, él se ve beneficiado en que por un lado se le baja la tarifa frente al operador de red y por el otro lado lo que le cobran por acá tiene un 20% o un 15% de acuerdo como lo hayan negociado, menos que lo que estaría pagando. Entonces, ese es un negocio que está muy de moda, muy común y se hace bastante. También lo están ofreciendo los operadores de red, ¿cierto? Los operadores de red como Grupo de Empresa Energía, Enel, las electrificadoras que ya se han metido en este negocio y que ven que les quita su negocio de venta de energía estándar, se han metido también a ofrecerle a su cliente, dice, si quiere yo le instalo tantos kilovatios y esa parte que le instala se la voy a cobrar a tanto, la cobro más barata. Y el que está dueño de su industria por bajar la tarifa de energía para ser más competitivo, pues lo acepta y se hace. Y el tercer sector donde se trabaja en esto es el sector de las granjas solares, que son potencias mayores, que estamos hablando de 5 megavatios a, a lo que quiera, a 400 megavatios, a 300, bueno, son muy comunes aquí en Colombia, entre 10 y 100 megavatios son muy comunes. Acuérdense que la reglamentación nos permite que hasta 10 megavatios no necesita licencia ambiental, lo que permite que haya mucha avidez por hacer proyectos de 10 megavatios o de 9,
porque de 10 en adelante necesita licencia ambiental y la licencia ambiental es un problema porque son facilitos 6, 8, 10 meses para poderla obtener. Entonces, eso atrasa un proyecto, entonces les gusta mucho a la gente hacer proyectos de 10 megavatios. Luego el otro punto donde se hacen muchos proyectos es 19.9 megavatios, porque si bien es cierto, necesita licencia ambiental, los proyectos de menos de 20 megavatios están despachados todo el tiempo. No están sometidos a la programación de la oferta y la demanda que hace el Centro Nacional de Despacho, sino que están despachados todo el tiempo, o sea, están conectados a la red todo el tiempo, están vendiendo su energía. Entonces, se hacen muchos proyectos de 19.9 y lo que hacen actualmente es que fraccionan, ¿cierto? O sea, allá en esa zona de llanos donde estamos trabajando, hay 5 proyectos que podía ser una granja de 100 megavatios y sin embargo son 5 granjas, llanos 1, llanos 2, llanos 3, llanos 4 y llanos 5 de menos de 20 megavatios, de 19.9, de 17, de menos de 20 para que estén despachados todo el tiempo. Esto tiene sus más y sus menos, pero así se está haciendo. Y ya vienen otros proyectos que sí de una se van por encima de los 20 megavatios, 40, 60, 100, 200, 250 y 300. En este momento en el país se está construyendo muchos proyectos de energía solar y energías eólicas, pues menos, pero también se están construyendo. Todos los de eólicas en el sector de la costa atlántica, desde La Guajira hasta Barranquilla, y los de energías renovables sí por todas partes del país. Por todas partes del país se están construyendo proyectos de energías renovables que hacen que en corto tiempo tengamos una matriz energética diversa que haya cogido un 10 o un 15% de la demanda, que la pueda suplir con energías renovables. Eso es como lo que se le apunta. O sea, se espera que en el 2030 ya haya una buena capacidad de energía de la que está supliendo con energía fotovoltaica y energía eólica. Eso como un resumen entonces, al paralelo con eso que estoy explicando, las empresas van creciendo. Entonces, en el sector de residenciales, a la pregunta que me hacía Carlos, en el sector de residenciales, pues hay muchos instaladores pequeños que hacen eso. Hay una asociación de instaladores pequeños. En el sector de centros comerciales y bodegas, industria, también hay unas empresas, ya bastantes empresas que están haciendo eso. Y en el sector de las granjas solares, pues hay menos empresas, hay con nosotros menos empresas haciéndolo. Demanda muchas más garantías, mucho más capital, más responsabilidades y pues eso no se lo sueltan a cualquiera. Entonces, esos son, ahí la evolución es más lenta, la transición es más lenta de la tecnología, pero sin embargo la estamos haciendo. Nosotros ya estamos haciendo estos proyectos solos. Y hay otras empresas que ya también vienen en la misma tónica de irse acomodando a este boom. ¿Este boom cuánto va a durar? Este boom va a durar fuerte 5 años. Ya llevamos más o menos unos 5 años, va a durar otros 5 años fuerte y después va a seguir, pero ya va a seguir con parques más pequeños, con proyectos mucho más eficientes, menos rentables. Eso es lo que se espera. Pero en este momento estamos en el boom de estas energías y pues las grandes dueños de estas están metiéndole dinero a tener plantas solares. Ecopetrol se está transformando a tener va a tener una capacidad instalada de unos buenos megavatios en poco tiempo. Ya tiene 2 granjas solares, la de Castilla y la de San Fernando. Tiene proyectos por ejecutar en Cartagena, en Barranca, en Rubiales, está en ejecución la planta de brisas en el Huila. Allá también tiene otras plantas que van a ejecutar ahí cerca a Dinas. Entonces, se viene moviendo hacia este tema de la transición energética y con haber comprado ISA, pues lo lleva a que la dirección de ISA también lo vaya direccionando hacia estas energías
Y eso hace que también nosotros vayamos creciendo, todos los contratistas, todas las empresas, en paralelo con ellas. Yo insisto en que nosotros tenemos que nacionalizar toda esta tecnología, ¿cierto? La ingeniería, que aprendan a hacer la ingeniería de esos parques acá en Colombia, las pruebas, que se puedan hacer las pruebas, el montaje, que se está haciendo el montaje, la puesta en servicio, la operación y mantenimiento, o sea, todo eso tenemos que ir aprendiendo a hacerlo para que vaya creciendo el sector y asimismo los proveedores de estos equipos, ¿cierto? Los proveedores de electrónica, los proveedores de los cables, con excepción de los paneles solares, las Power Station que ya están produciendo acá en Colombia y los inversores que hay que importarlos, el resto de cosas se pueden seguir comercializando con los proveedores nacionales, sea para que los importen o con los que los produzcan nacionalmente. Pero la responsabilidad social de nosotros, los que vamos adelante con esto, es hacer que esto se nacionalice lo más rápido posible para reactivar verdaderamente el empleo, que hayan empresas de ingeniería que puedan prestar estos servicios, porque al prestar el servicio le da empleo a 20, que hayan empresas de suministro, porque al comprarles le da empleo a 20 o 30, que hayan empresas de lavado de paneles, porque al contratarlos le da empleo a 100, y así sucesivamente, y así vamos multiplicando para que no solamente sea una cosa romántica de ver que hicimos tal cosa, sino que de la mano con eso estamos ayudando al país a que salga adelante. Ustedes saben que el país lo mueven son los empresarios, el país no lo mueve nadie más, el resto es hablando carreta, pero el país lo mueven son los que hacen empresa y que dan empleo y que van progresando, esos son los que mueven el país, el resto tenemos que empujarlos, ayudarles para que generen leyes que hagan viable todo y funcione la cosa, pero el motor de la economía es la empresa. Eso como comentarios a la pregunta tuya, Carlos. Gracias, Ismael, muy claro. Muy interesante y sí es un momento muy importante que está viviendo el país, ¿no? Sí, Bernardo. Sí, para resaltar tres cosas y una va en forma de pregunta para Ismael. Importante lo de la formación, lo del aprendizaje, ¿cierto? Para poder nacionalizar un poco todas las operaciones que necesita esta transición y estas otras formas de energías renovables. Desde el punto de vista de la eficiencia, de la sostenibilidad, de la rentabilidad económica, de la seguridad y una cosa importante que tocó en los proyectos de J. Jaimes, que es los mecanismos democráticos, ¿cierto? Pero Ismael, quiero hacerle una pregunta. En estas granjas solares y dentro de la responsabilidad, llamémoslo así, el manejo de los residuos, es decir, en el mundo todas las empresas que están mirando esta parte hablan de la gestión de los residuos, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear, los residuos son un poco difíciles. ¿Qué nos puedes decir rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, frente a esa gestión de los residuos? Esa pregunta es importante y se me escapó ahora cuando hablábamos de coeficientes. Sí, nosotros hoy en día, J.D. Jaimes tiene una plantilla de 160 funcionarios en el área de calidad, de salud ocupacional y de medio ambiente. Y de medio ambiente tenemos como unos 50. En todas las obras que hacemos, en todas, renovables o no renovables, tenemos que hacer una gestión de los residuos. Todos los residuos que nosotros causemos ahí, impactemos en la obra. Entonces, hay residuos que son producto del trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, de las excavaciones, el material que se saca que no se puede disponer en el mismo lote, entonces nos toca llevarlo a unas canteras autorizadas con licencia que permiten que nos reciben esos residuos y nos cobran por cada metro cúbico un dinero. Tenemos que disponerlos adecuadamente. Nunca los podemos botar por allí o que el señor quiere que les rellene. No, nada de eso. Usamos muchos baños portátiles, ¿cierto? En una obra usamos 30, 40 baños, 20 baños. Esos baños hay que estarles haciendo proceso cada 2 días, o sea, a la semana 3 veces. Todo ese residuo
de materia orgánica que sale de ahí de el uso de los baños, también lo contratamos con empresas aprobadas. Y cuando te digo aprobada es que el ambiental de nosotros le tiene que verificar a él la licencia, el permiso, y a nosotros nos verifica el interventor la licencia, el permiso del que estamos utilizando. Y es una cadena. Y en últimas, el cliente final tiene que cumplir con la licencia ambiental y ahí tiene todos los preceptos que le puso, las restricciones para poder cumplir con la parte ambiental. Entonces nosotros, el primer documento de entrada que nos entregan es el plan de manejo ambiental o la licencia ambiental. Y con esa sabemos qué tenemos que hacer en materia de aire, de agua, de partículas, de desechos orgánicos, de aceites, de combustibles, de pinturas, todo eso está reglamentado. Y todo se dispone en la obra con temas, no acá te debe haber adjuntado unas fotos, con diques de contención, con señalización, y luego al final, y luego durante la obra se va entregando a las empresas que están autorizadas para recibir estos elementos residuales. Como te decía, los paneles solares va a ser un problema que va a tener todos los países en 20 años cuando se van cumpliendo la vida útil de estos parques. Estos parques se hacen entre 15 y 25 y 30 años. Entonces, en unos 10 años, en unos 15 años ya tenemos que reemplazar esas granjas y habrá que disponer de eso. En este momento ya hay organizadas algunas empresas que se están haciendo legalizar para estar preparadas para poder hacer disposición de todos estos paneles. ¿Aquí qué sale? Aquí sale vidrio, sale aluminio y sale estructura metálica. Entonces, eso tendrá que disponerse de alguna manera. En 20 años eso estará oxidado, estará vuelto nada. Y bueno, habrá que hacer algún proceso con eso y recuperarlo. Bueno, el ingeniero Raúl Martínez tiene la palabra. Bueno, Ismael, ya pues con todo lo explicado, yo entiendo que cuando hablas de nacionalizar estos proyectos, se está refiriendo un poco a la apropiación del conocimiento, es decir, que como ejecutores de todos estos proyectos, pues debemos aprender y hoy la transferencia de conocimiento se está haciendo pues tal vez un poco más fácil que hace unos años, pues dada también la aplicación de la tecnología. Entonces, en ese sentido, cuando hablas tal vez de la nacionalización de estos proyectos, pues hay una invitación implícita al tema de apropiación de conocimiento y al de investigación que también acaba de mencionar Isnardo. Y también ha mencionado aquí en alguna parte los problemas que de todas maneras generan estos proyectos y que, por ejemplo, con esta imagen que tenemos en pantalla podemos ver que hay unas áreas extensas que están cubriendo ahora los paneles solares, que esos paneles solares pues a la vuelta de unos años, cuando cumplan su ciclo de vida, van a ser residuos. Y que pues la energía proveniente del sol tiene unos inconvenientes porque en la noche, por ejemplo, particularmente en las zonas ecuatoriales, pues el periodo en que no va a haber luminosidad solar es más grande para determinadas regiones, así como la nubosidad y otros factores. Entonces, hemos escuchado un poco sobre el concepto de la utilización de paneles solares en el espacio para la generación de la energía y la transmisión hasta aquí, pues a algunas estaciones que la reciban. Nos gustaría que nos ilustrara un poco al respecto, pues, cómo funciona eso y cuál es la expectativa que se tiene. Esa pregunta es muy importante. Esa pregunta que hace Raúl es muy importante y la voy a ilustrar con este video. Vamos a mirar este video rápidamente y ya les cuento qué se está haciendo en materia de eso. Un satélite es un objeto que orbita alrededor de otro, llamado principal.
La Luna es un satélite natural de la Tierra. Existen además satélites artificiales, que son creaciones del ser humano. El primer satélite artificial enviado al espacio se llamó Sputnik y fue lanzado en 1957. Dicho satélite tenía un sistema de telecomunicaciones básico que emitía señales radiales que eran recibidas en la Tierra. Hoy en día existen aproximadamente 2.500 satélites en actividad con múltiples propósitos: científicos, militares, meteorológicos, de telecomunicaciones, broadcast de TV, etc. Los satélites no se encuentran todos a la misma altura. Existen distintos tipos de órbitas terrestres. La baja, de hasta 2.000 kilómetros de altura, que es la que usan la mayoría de los vuelos espaciales tripulados. La media, entre 2.000 a 35.000 kilómetros de altura, y la alta, a más de 35.000 kilómetros de altura. En esta órbita están los satélites llamados geoestacionarios de telecomunicaciones. Estos se ubican sobre el ecuador terrestre y se mueven alrededor de la Tierra a la misma velocidad en que ésta rota. Por eso se ven como un punto fijo desde cualquier posición de la superficie terrestre. Al científico Arthur Clarke se le ocurrió que el mundo podía estar comunicado de forma sencilla a través de 3 satélites artificiales en una órbita geoestacionaria y establecer así comunicaciones entre 2 personas ubicadas en cualquier parte del planeta. Hoy, Antel, en acuerdo con Facultad de Ingeniería, está participando del proyecto de construcción del primer satélite uruguayo, Antelsat. Se trata de un emprendimiento científico y académico que permitirá el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas que beneficiarán a la industria local y a la sociedad en su conjunto. Bueno, la pregunta de Raúl es clave. Mire, actualmente sucede que nosotros aprovechamos la luz del sol de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y después, como la Tierra está por detrás del sol, o sea, el sol está alumbrando otra zona de la Tierra, pues ahí no tenemos la noche y ahí no tendríamos que aprovechar, y por eso esa energía que tenemos hoy en día no es firme, ¿cierto? Es una energía efectivamente de unas 4 horas y media diarias, ¿cierto? A pesar que parece que fueran 12, efectivas son como 4 o 5 horas al día. ¿En qué se está avanzando con eso? Hay tres fuentes de investigación en este momento en el mundo. Una de los británicos de Reino Unido, de Gran Bretaña, que está avanzando antes de esto que les voy a decir, les voy a contar en este momento qué hay en el universo. En este momento hay 8.800 satélites. Aquí este diapositiva habló de 2.500, pero hay 8.800 satélites rondando por la órbita del planeta, y además hay 4.400 chatarras, ya cosas que se quedaron por allá, que se estrellaron, que ya no sirven, que no funcionan. Entonces, se ve que va a haber una contaminación espacial. Si bien cierto, son muy grandes, la órbita de la Tierra, pero ya hay un poco de chatarra por ahí arriba rondando. Desde 1957, cuando se lanzó Sputnik, que son hace 65 años, a hoy, a llegar a 8.800, y están lanzando unos cuantos por año. Entonces, se utiliza principalmente en comunicaciones y en la parte militar, y en detectar la parte de las estaciones meteorológicas. Pero ahora están pensando, decía que hay 3 escuelas, para no alargarme tanto, hay 3 escuelas: la de Reino Unido, la China y los Estados Unidos. Todos 3 están trabajando por su lado la idea es la siguiente: la idea es armar unos grandes satélites que capten la luz del sol, que estén rotando con la Tierra, así como lo que vimos ahorita en el video, y que ellos concentren por medio de unos espejos, concentren la luz solar en un espejo, y el espejo lo conduzca por medio de un lente a un panel solar, transforma esa energía en ondas de radio y la mande a la Tierra a una antena receptora, y esa antena receptora la convierte, la pone a las subestaciones como hoy en día la tenemos. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que como está rotando
por toda la Tierra, pues no va a haber noches, ¿sí? Para eso no va a haber noche. La segunda ventaja que tiene es que va a estar en la parte, va a estar aquí en la parte arriba de la atmósfera, por acá en esta zona. Entonces va a captar no 1000 vatios por metro cuadrado, sino 1350 vatios por metro cuadrado. Una energía mayor, no le va a afectar todo lo que son las nubes, las tormentas, nada de esos aspectos meteorológicos no lo va a afectar porque está arriba en el espacio. Y al estar rotando perpendicular a la Tierra, pues va a mantener la energía. Lo que hace es que va a captar por medio de unos espejos, concentra, lo manda a unos paneles, los paneles los transforman en energía corriente directa, esa corriente la concentran y la mandan por ondas de radio y la recibe en una antena en la Tierra o antenas diferentes en la Tierra y ahí transmiten la energía. Ese es un proyecto hoy en día para nosotros, a la edad que tenemos, un proyecto que parece increíble, ¿cierto? Parece increíble de ejecutar. Vale muchísimo dinero en este momento. Por ahí en la parte de los británicos hablan de 5.500 millones de dólares. Sí, una parte de esa investigación. Ustedes entenderán que lanzar un cohete para poner un satélite vale un poco, ¿no?, de dinero y si el satélite es un satélite grande para poder mantener un poco de espejos y paneles, pues muchísimo más costoso y luego una antena receptora que pueda mandar esa energía desde allá hasta la Tierra sin que se afecte, ahí faltaría el desarrollo de todo eso y luego una antena receptora que reciba esa energía y la vuelva a convertir en corriente alterna para poderla meter en las subestaciones estándar que tenemos. Esa es más o menos la idea. Hay empresas de inversión que te están diciendo, mire, hay esta idea, si le interesa, meta dinero en esta empresa para contribuir a la investigación de eso. Los del Reino Unido esperan que en el 2040 tengan avances importantes. Se han hecho algunos pilotos pequeños. Están trabajando en eso. Técnicamente yo todavía le veo mucho problema. La concentración de la energía, la emisión de la energía por medio de las antenas de radio todavía le falta, pero como todo en la vida, así como en el 68 lograron ir a la Luna, llegará el momento en que logran tener eso. Cuando eso suceda, pues no tendremos energía intermitente, sino que esa energía del sol se la aprovechará completamente y entonces, visto en el 2050, uno diría, si esto ha avanzado como dicen que va a avanzar, muy posiblemente habrán 3 fuentes de energía, la de los chinos para toda el Asia, la de los ingleses para toda Europa y la de los americanos para toda Sudamérica, América, y por ahí tendremos aprovechamiento de la energía del sol 24 horas y seguramente que ya nos cobrarán impuesto del sol. Hoy en día es gratis, pero llegará el día en que nos cobran el impuesto del sol. Nada es gratis en esta vida para pagar las inversiones, los desarrollos, etcétera, etcétera. Ese es como un comentario de este tema que planteaba ahí Raúl. Muy claro, Ismael, muchas gracias. Y pues realmente una fantasía para nosotros, pero igual quizás se desarrolle. Aquí nos preguntan, bueno, y aquí pues quiero pedir disculpas porque no hemos extendido, pero pues dada la calidad del tema que estamos tratando, creo que bien vale la pena. He traído un par de preguntas frente a la parte académica: ¿qué perfiles profesionales se necesitan para estos proyectos? Otra, ¿qué competencia específica requieren de los estudiantes o profesionales para asistir a proyectos como los que están tratando de hacer en Colombia? Y yo complementaría esto como para ir cerrando la presentación de hoy, dentro de esa connotación, es decir, ecoeficiencia y responsabilidad social son, digamos, son 2 vértices del triángulo de sostenibilidad y por lo tanto son palabras grandes dentro de esta filosofía. Entonces, y el ingeniero Ismael pues maneja esa parte de la gerencia de las energías renovables. Entonces me parece que podemos como hacer
un esbozo, pues, un cierre indicando pues esa importancia y pues lo que significa para que las empresas apropien con conceptos como estos dentro de sus propósitos estos conceptos. Raúl, me parece importantísima esa pregunta de la persona que la hizo. Iba a comentar, pero se me olvidó comentar sobre eso. La primera pregunta con respecto a cómo podemos los que estamos hoy en día estudiando o recién salidos participar de esa torta, ¿cierto? Es más o menos lo que el estudiante o el profesional dice. ¿Y qué hay que hacer? Mire, en este momento hay una demanda tremenda en el país de recursos capacitados para todos los cargos, pero no solamente en las energías renovables, en todos los otros cargos. O sea, si Carlos se acuerda, este año nosotros le pasamos a la Asociación de los Técnicos Profesionales una demanda de 650 profesionales, 650. En todas las áreas no hay linieros, no hay técnicos, no hay ingenieros. O sea, es una demanda tremenda de cargos. Nosotros veníamos haciendo hasta el año 2020, veníamos haciendo unos 23 proyectos simultáneos y ahora estamos haciendo entre 35 y 40 proyectos simultáneos. Entonces, pues eso es si eso le está pasando a todas las empresas, nosotros tuvimos el mejor año de 41 del 2020 y el mejor que el 2020 fue el 2021. Entonces, los 2 últimos años de pandemia fueron los mejores años que ha tenido esta empresa. Y si eso lo escalamos a las empresas del sector que pudieron tener, algunas le fue muy mal, pero a otras le fue muy bien, seguramente que están en la misma. Pero lo que hemos notado con la Cámara Colombiana de la Energía, reuniones con Carlos y con otros profesionales de otras empresas, es que hay una demanda fuerte de mano de obra calificada y la estrategia que estamos haciendo nosotros como J.E. Jaimes es capacitando internamente porque no conseguimos por fuera la gente. ¿Sí? Están ocurriendo dos cosas. Una es que las personas no están saliendo con las ganas de trabajar en la misma forma como trabajamos nosotros, ¿cierto? En la misma forma como trabajamos los que estamos aquí ya de cierta edad, de ir a una empresa, de cumplir un horario. Ellos ya tienen una visión digital, virtual, de no tener lazos, de ser freelance, de ser mejor youtuber que ingeniero. Todas esas cosas hacen que la capacidad y la psicóloga nos puede, seguramente le han llegado casos de esos, ¿no? De que usted nota que la nueva juventud ya no está dispuesta a hacer sacrificios, ni a trasnochar, ni a estar por allá lejos de la casa, etcétera. Entonces, hay una demanda fuerte de profesionales. Nosotros lo atacamos de dos maneras. Una es formando, escalando a la misma gente interna, los vamos capacitando y los vamos promocionando. Y a los externos hemos hecho 10 escuelitas. Nosotros llamamos escuelita una convocatoria de profesionales de todas las disciplinas, administradores de empresas, ingenieros eléctricos, civiles, mecánicos, industriales, abogados, ambientales, de todo. Les damos capacitación 2 meses en la empresa con pago y luego los vamos adjudicando a los proyectos para que vayan cogiendo experiencia. Eso lo hemos hecho con gente de la UIS, con gente de la Universidad Distrital, con gente de la Nacional, con la Escuela Colombiana de Ingeniería, y bueno, eso lo hacemos. También hacemos las prácticas empresariales para los que se van a graduar. Les damos la oportunidad de que vengan a trabajar con nosotros los 6 meses, se gradúan y si han funcionado bien, pues se quedan trabajando con nosotros. Un profesional cuando sale con 6 meses de trabajo real es muy diferente a un profesional que sale con un proyecto de grado teórico y a buscar desde cero incursionar en el ámbito laboral. Entonces, de esa manera atacamos este tema. Pero las universidades también se tienen que adaptar a estas nuevas tecnologías rápidamente y crear diplomados, crear especializaciones, crear máster
que vayan haciendo que vayan saliendo los profesionales rápidamente, ¿no? No dejar que pase el tiempo porque cuando pase el boom ya no se van a necesitar. Entonces hay que crear esas facultades o adaptar facultades para que puedan haber cursos de todo este tipo de cosas. Raúl, tú me hacías otra pregunta que se me olvidó la otra. Sí, es con relación como a redondear digamos, el tema ecoeficiencia, responsabilidad social y el manejo gerencial que tú le das a la parte pues de las energías renovables y como, digamos, invitar también a otros sectores de las empresas para que tengan en cuenta estos aspectos como una de sus propuestas que resultan atractivas pues para el desarrollo. Ah, sí. Entonces, adicionalmente a lo que estaba comentando, estar participando en foros, en gremios como el ejemplo aquí de la Cámara Colombiana de la Energía, que nos permita estar en interacción unos con otros, la academia con consultores, con productores de materiales, con contratistas, montadores, que nos permite interactuar, es muy importante para el desarrollo, para verlos cómo se desarrolla. Yo creo que a estas edades en las que estamos nosotros ya nos pasó la fiebre de la parte técnica y entonces uno empieza a visualizar, bueno, pero para qué estoy yo en este mundo, ¿cierto? Además de hacer proyectos, ojalá para contribuir a que el país progrese, ¿cierto? Demos empleo, demos bienestar a las comunidades, tratemos de capacitar a la gente, tratemos de promulgar el conocimiento en lo que más se pueda para que se difunda, todas esas cosas que son como sociales, porque es lo que va quedando al final, o sea, de nada nos queda salir de combate después de 40 años de estar trabajando y decir, pero no quedó huella aquí de lo que hicimos en esto, por lo menos que quede huella. Y entonces, ya redondeando, en la parte social, pues todo lo que pueda uno ayudarle a las comunidades, a las personas que están interactuando con la empresa, es bienvenido. La empresa sí lo tiene establecido, dar bienestar a sus trabajadores, a sus empleados, a sus profesionales. Eh, Nosotros, por ejemplo, como filosofía, tenemos darle prioridad a los profesionales de la UIS. Entonces tenemos en este momento 30 y pico, 40 y pico, tenemos bastante gente, más que nunca. Esa es una responsabilidad social con la universidad. Eso es decirle, el gerente y todos los que estamos ahí en la dirección, decirle, mire, nosotros estamos agradecidos con la educación que usted me dio, señor de la UIS. Estamos agradecidos y queremos que así como nos dieron la oportunidad hace 39 años o 35 años, darle la oportunidad también a otros para que se desarrollen por medio del trabajo que le pueda dar la empresa. Con la parte de las universidades, la interacción permanente para retroalimentarlo de lo que está necesitando, de los profesionales que se van a ocupar en este momento y en los próximos años, interactuar para que actualicen el SENA y las universidades, los PEMSUM, de acuerdo con las necesidades cambiantes del mercado. Hay que trabajar en almacenamiento por medio de baterías de litio, hay que trabajar en los desarrollos de hidrógeno que van a venir, que ya estamos en eso, entonces tenemos que prepararnos con todo eso. Y en la parte ecológica o ambiental, pues mantener siempre la reglamentación, cumplirla, difundir la conciencia ambiental desde la casa a la gente y en las obras. Está bastante bien eso hoy en día, ¿no? No se bota plástico, no se bota papeles, se recoge, está bastante bien metido en la cabeza de todos y como les decía, nosotros tenemos eh, como unos 40 profesionales en la parte ambiental y finalmente para terminar ya, pues hacer la invitación a los presentes al Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía. Es un congreso muy importante, el gerente está aquí con nosotros, Carlos Orrut. Entonces, yo no sé si Carlos quiera hacer una invitación final para ya callarme yo, que he hablado bastante. Muchas gracias.
Ismael, ¿no? Pues para ratificar, digamos que es un espacio de discusión de los temas más importantes de la transición energética. Entonces, cómo impactan los mercados de energía, cómo impacta a los operadores del sector, a las principales generadoras y distribuidoras, cómo impacta a los proveedores de bienes y servicios y cómo impacta la demanda final, el consumo y la productividad empresarial. Entonces, es un espacio muy interesante de discusión, como decía Ismael. Es el 5 y 6 de octubre, la próxima semana, miércoles y jueves presencial en el Hotel Gran Hyatt en Bogotá, pero hay una agenda, esa es la agenda académica principal, que tiene más o menos entre 25 y 30 conferencistas y panelistas, pero hay una agenda alterna que esa sí es virtual, que también es de charlas técnicas, a esa se puede acceder sin costo de manera virtual, esa se pueden inscribir a través de la página de la Cámara www.ccenergia.org.co. Ahí también entonces hay un número muy importante de charlas técnicas, va a haber entre 30 y 40 charlas técnicas de acceso libre para estudiantes, para ingenieros, para técnicos de manera virtual. Y el congreso de manera presencial aquí en Bogotá, entonces ojalá pudieran participar, los esperamos. Muchas gracias. Mael, muchas gracias a CEDUI nuevamente por esta invitación. Gracias, ingeniero Ismael. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por acompañarnos en este espacio. Ingeniero Isnardo, su mensaje de cierre para esta jornada tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Pues muy enriquecedor este evento y también creo que vale la pena pensar en el Congreso porque se va a ampliar un poquito más este tema. Y muchas gracias al doctor Ismael, al doctor Carlos y a CEDUIS disponible pues para mantener estas discusiones que son muy, muy excelentes para la academia y para los industriales. Ingeniero Raúl, tiene la palabra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Ismael, al ingeniero Carlos, al doctor Carlos, perdón, que cambié de profesión, y por el intermedio suyo a las compañías que representan, para JB Jaimes, ingenieros, un saludo muy cordial, siempre pues hemos estado muy bien acompañados, muy bien soportados por parte de esta compañía y le deseamos pues muchos éxitos en el futuro. Para ustedes, doctor Carlos, en el octavo Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía, igual que tengan lleno total en todos los espacios que han generado y que saquemos unas conclusiones muy grandes. Para toda la audiencia, invitarlos a este evento muy interesante y pues para nosotros pues muy placentero haber hecho este par de eventos durante esta semana. Me parece que hemos entrado en temas muy, pero muy actuales y que motivan bastante a la parte académica y también a la parte empresarial. Entonces, muy satisfecho y muy agradecido por esa colaboración y esperamos pues continuar abriendo estos espacios para, digamos, para crecer en ese concepto, en ese conocimiento que es útil para todos. Muchísimas gracias.